Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Arte de Mente. Mi nombre es Fernando Castro y hoy vamos a hablar de quién asesinó a Michael Hutchinson. Michael Clan John Hutchinson nació en Sydney el 22 de enero de 1960 y fallece en Sydney el 22 de noviembre de 1997. Fue un músico australiano, cofundador, vocalista y compositor de la exitosa banda INXS. Después de haber visto el documental de Mystified y haber visto y leído bastante información, vamos a ver si podemos esclarecer un par de cosas que hasta ahora, por lo que veo, nadie las ha dicho. Por eso es que el título dice ¿quién asesinó a Michael Hutchinson? Sí, ya sé. Lo que ustedes saben es que él se suicidó por ahorcamiento. Entonces, ¿por qué digo que alguien lo asesinó? No me linchen, por favor. Cuando terminen de escuchar esto, entenderán perfectamente a lo que me refiero. Bueno, empecemos. Más de uno se va a preguntar si Michael Hutchinson tenía algún trastorno de la personalidad. Era bastante histriónico, ¿sí? Pero más allá de su histrionismo, todo el mundo va a decir que era muy hedonista. La profesora quizás cuando era chico dirá que tenía un déficit de atención, porque no prestaba atención en clase y era bastante disperso. Y un comentario bastante negativista: este chico no va a llegar a ningún lado. Me pregunto qué habrá pensado, ¿no? Después de años, cuando INXS era tan exitosa. Voy a empezar con una frase de Michael que dice: la cantidad de experiencias que vives cuando hacemos lo que hacemos equivale a muchas vidas. El problema es lograr mantenerse en el lugar de tiempo suficiente para comprenderlo. Esa es la parte difícil. Michael, todo el tiempo y muchas veces por lo que se escucha, habla de la soledad como algo muy difícil. Se lo nota siempre con una persona que lee, que le gusta mucho la filosofía, le gusta estar impregnado sobre literaturas, y en una parte muy linda habla del perfume, ¿sí? Y él, todo el mundo lo reconoce como una persona alegre, dulce, profunda, sensible, amable y divertido. Muy divertido. Sin embargo, algo en un momento de su vida cambia, de golpe. Y su personalidad hace un vuelco de 180 grados. Y de la persona alegre, dulce, profundo, sensible, amable, intenso y divertido, aparece una persona violenta, con conductas impulsivas, casi como si se hubiera frontalizado. Bingo. Van a decir que era bipolar, van a decir que tenía una depresión, van a decir un montón de cosas. Sin embargo, la palabra frontalizado es clave. Y se van a preguntar por qué. En medicina existe una cosa que se llama demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal está encasillada dentro de las demencias, por así decirlo, y hay bastantes clasificaciones. Más allá de las clasificaciones, entendamos que en 1992, en Dinamarca, Copenhague, un taxista golpea a Michael, cae y se golpea la cabeza contra el cordón. Empieza a largar sangre de su nariz y de su boca y de un oído, dicen. Lo llevan al hospital y de golpe y porrazo empieza a tener lo que nosotros llamamos una excitación psicomotriz. Se levanta exaltado, golpeando a todos y negándose a la atención. Justamente, este traumatismo le produce una fractura en el cráneo, el cual tarda un mes
1 mes y medio en curarse. No se cura. Y es muy probable que haya generado un daño irreversible. De hecho, lo generó, impidiendo que recupere, o mejor dicho, pierde parte del gusto y del olfato por completo. Pero no solamente esos dos sentidos pierde. Cuando hablamos de demencia frontotemporal, hablamos de que es un término, ¿sí?, que está agrupado dentro de los trastornos cerebrales poco comunes que afectan principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro, y que estas áreas están asociadas con la personalidad, la conducta y el lenguaje. 3 meses después de este accidente tiene una entrevista sumamente interesante. Está desorientado, tiene lagunas amnésicas y él mismo lo refiere, empieza a decir incongruencias. No sabía ni lo que decía. Y esos datos que vamos recolectando nos van diciendo muchas cosas. A ver, este cambio de personalidad violento, brusco, no solamente vino acompañado de eso. Hay detalles, por ejemplo, que durante este tiempo vomitaba la mayor parte del tiempo, ¿sí? Nos habla también de una irritación del cerebro. ¿Sí? Estuvo 1 mes en la cama, en ningún momento estuvo hospitalizado, o sea, ingresa de ese momento y él se va. No le pudieron hacer los estudios correspondientes, ni mucho menos. Después de un tiempo, él consulta con un cirujano y le dice que tiene el cráneo fisurado y que pierde el olfato y el gusto, ¿sí? Pero no solamente eso. Los datos que se recogen dice que él tiene una contusión, ¿sí?, en la región inferior derecha y lóbulo frontal, y en 2 pequeñas áreas del lóbulo temporal izquierdo. Esto lo guardó el secreto. La pareja con la que él estaba en ese momento refiere que empezaba a tener signos de depresión. Y acá voy a hacer un stop. Si bien la depresión puede ser que sea real, nosotros tenemos que pensar que esa depresión es secundaria a una enfermedad médica. En este caso, la enfermedad médica es la demencia frontotemporal, ¿sí?, que justamente es importante entenderla, que se caracteriza de un comienzo insidioso y progresivamente gradual, con una declinación precoz en la que es la conducta social, el manejo de la conducta personal. Y los desórdenes conductuales se caracterizan justamente por desinhibición social, pérdida de la conciencia de enfermedad, problemas de higiene, cuidado personal, rigidez mental, cambios en la dieta, ¿sí?, conducta inapropiada, rutinas y rituales compulsivos. Sin embargo, algunos presentan un cuadro de apatía marcada. A ver, además de que estamos hablando de que Michael ya de por sí tenía una personalidad un poco histriónica, la desinhibición social quizás no se hubiera visto, pero había muchos datos ahí que nos mostraban justamente que estaba teniendo fallas, ¿sí? Estas fallas en las funciones ejecutivas, incluyendo dificultades en la atención selectiva y el control inhibitorio, y los cambios de tareas, planificación y organización. En un momento estaban grabando un disco y quiso hacer otro estilo, cuando nunca Michael hubiera pensado en hacer eso. Y más allá de que en el análisis toxicológico de su muerte aparecen el antidepresivo, la benzodiazepina, el alcohol y las drogas, entendamos que había muchas cosas más. Justamente en ese momento estaba pasando por un montón de situaciones que no sumaban a la depresión. Una relación conflictiva,
no poder ver a sus hijas, una discusión, ¿sí?, con Bob Geldof. Había muchas cosas ahí, y entre medio una sensación. Algunos van a pensar que la crisis de los 40 golpeándole la puerta, y quizás era una suma de cosas. Y me van a preguntar, ¿pero las drogas? Saben que Michael Hutchinson, si bien tenía un consumo, como todo rockstar, de drogas, después del accidente empieza a haber un abuso más marcado de las drogas. De hecho, él se encarga de ayudar a su propio hermano a salir de esa situación. Y esto es importante para remarcar la personalidad que Michael tenía previo al accidente. Entonces, el asesino básicamente es la demencia frontotemporal. Es un asesino silencioso que apareció de un momento brusco y se quedó ahí, matándolo día a día. Y es difícil cuando se mezclan las cosas y sucede este cortocircuito que hablamos la vez pasada en el episodio anterior, donde en un segundo la cabeza va para un lado y eso no se puede controlar. Eso es todo por hoy. Lo vamos a dejar acá. Dudas, preguntas, consultas las pueden dejar en la caja de comentarios o en el Instagram, Fere Castro. Nos vemos en el próximo podcast. Espero que les haya gustado.